Bienvenidos a un nuevo video. Esta es la continuación de los conjuntos que observamos y de los ejemplos, que son operaciones fundamentales en conjuntos, de la serie de análisis matemático de Hazer. Y bueno, en este caso nada más voy a ilustrar dos ejemplos que son esenciales y vamos a continuar con lo que es un conjunto muy especial, por el cual vamos a ver que una serie de propiedades nos van a dar un conjunto llamado campo, y es un campo de números, y esos números pues los vamos a denominar números reales, que es el campo con el que vamos a trabajar a lo largo de este curso. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo fundamental. En este caso podemos tener un conjunto dentro de una intersección. ¿Okay? Entonces eso es algo que nosotros podemos deducir de manera esencial. Entonces podemos tener a un conjunto, supongamos el conjunto B, que podemos notar naturalmente que pertenece a la intersección. ¿Okay? Entonces está contenido en la intersección. ¿Okay? Voy a bajar un poquito mejor un poquito grande la goma. Ok, pertenece a esta intersección. Entonces esa es la idea inicial, ¿vale? Obviamente podemos notar algo, ¿no? Si nosotros tuviéramos una serie de elementos en B, pues están en la intersección prácticamente por definición. Entonces, si yo tuviera un elemento X, supongamos, y ese elemento pertenece... Aquí estoy definiendo que pertenece a mi conjunto B, pues ese elemento también por definición pertenece a la intersección, porque mi elemento pertenece a B y B pertenece a la intersección, por lo tanto X pertenece a la intersección. Esa va a ser, bueno, eso es una propiedad también lógica. Nosotros en el próximo capítulo vamos a ver un poquito de lógica, al menos de manera esencial, para trabajar lo que son las primeras demostraciones que van a ser sobre el campo de los números reales. ¿Okay? Y aquí vamos a tener algo muy interesante, la posibilidad de representar un conjunto como una unión de otros conjuntos. Entonces podemos tener, supongamos en este caso tenemos el conjunto B, ¿okay? Tenemos el conjunto C, y ellos están contenidos en el conjunto A. Entonces, si yo quisiera hablar de A, pues estoy hablando de que hay otros dos conjuntos que también representan A, que forman A. Entonces nosotros habíamos hablado de que por definición un conjunto se define como los elementos que estén ahí. En este caso, los conjuntos que están como subconjuntos también son elementos. Entonces, en este caso, B está contenido en C. Bueno, es subconjunto. Voy a decir que es un subconjunto, ¿sale? Y C está contenido en A, ¿ok? Entonces habíamos dicho que esta era la notación para subconjunto, ¿vale? Entonces está contenido y podemos notar que si nosotros llegamos a unir estos dos conjuntos, pues lo que tenemos es A, ¿no? O sea, todos los elementos que estén ahí, salvo que haya algún otro elemento por aquí, y pues también tendríamos que incluirlo, ¿no? Supongamos Y. Sin embargo, si todos los elementos que conforman A están aquí, estamos de acuerdo que la unión entre esos dos pues sería el conjunto A. Entonces, aquí también podemos ver algo interesante, lo vamos a enunciar de una vez. Vamos a decir que también existe la posibilidad de tener un iésimo número de conjuntos, y también vamos a proponer lo siguiente. Solo es una propuesta por ahora, porque va a ser más complejo y nos va a involucrar a otras áreas de la matemática que fundamentalmente son más complicadas. Entonces vamos a proponer que sea hay algún número posiblemente infinito. Vamos a decir que supongamos que desde el primero
desde el primer conjunto hasta el enésimo, y tenemos una serie de subconjuntos del conjunto ahí. Bueno, voy a poner la letra B en este caso. Es decir, esta serie de subconjuntos, perdón, es el I. Y voy a decir que esto podría ser A. Digo, esta va a ser una propiedad importante que la vamos a estudiar más a fondo en otros videos, pero quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Que supongamos que tengo un infinito número de subconjuntos. Voy a despejar un poquito este pizarrón. Entonces, supongamos que tengo igual, en lugar de tener solo dos, puedo tener algún conjunto A, y ese conjunto puede ser infinitos conjuntos, ¿no? Si yo tengo un conjunto y el subconjunto y etcétera, ¿no? Y así hasta llegar al N. Entonces esa es la idea que envuelve esta propiedad. La vamos a ir viendo más a fondo, solo quiero que la tengan en mente de una vez, ¿okay? Entonces ahora sí vamos a estudiar este conjunto especial que se llama R. Entonces este conjunto es el conjunto de los números reales. Y lo que vamos a ver en la próxima diapositiva va a ser la posibilidad de que este conjunto especial, que le llamamos R, pueda ser un conjunto que tenga una suma y una multiplicación. Y vamos a tener que definir a qué me quiero referir con eso. Y exactamente ahora este conjunto especial con una suma y con una multiplicación, con una serie de axiomas, le vamos a denominar campo. ¿Okay? Entonces, antes de llegar ahí, pues vamos a definir un poquito esta serie de subconjuntos que se encuentran contenidos en R. Y pues lo primero que tenemos son los naturales. ¿Okay? Entonces los naturales van a ser todos aquellos números que pertenezcan a lo que históricamente se denomina como los números contables, a partir del 1 y positivos, ¿no? Tenemos los enteros, que es la extensión de esa idea, o sea, con números negativos, de menos infinito a infinito. Sin embargo, siguen teniendo una propiedad de que son enteros, que no pueden ser fraccionarios, hasta que llegan los fraccionarios, que es la Q. Y luego tenemos los imaginarios, y los complejos van a ser números que estén fuera de esta medición, porque son números que resuelven otro tipo de ecuaciones. Por ejemplo, x cuadrada más 1 igual a 0. Entonces esos números salen a partir de esta idea, pero son números que no cumplen con las características de este mismo campo, por lo que tenemos que incluir otro. Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces por ahora quiero que tengan en mente que este va a ser un conjunto con otras características, pero que también tiene elementos. Vamos a ver a lo largo del curso, va a ser una de nuestras principales preocupaciones en el curso, ver qué significa la palabra continuidad y cuál es la diferencia entre, digamos, un conjunto discreto y un conjunto continuo. Por ahora podemos simplemente definir, voy a poner un pequeño ejemplo de un conjunto discreto. En el de los reales, en el de los naturales podemos tener un número 1, 2, 3, son 3. Puedo tener un 4, puedo tener un 5, etcétera. Como se pueden dar cuenta, hay cierto espacio aquí, que, digamos, podemos nada más decir, pues el 3 es más grande que el 2. Y pues este conjunto podríamos denominarlo como algo que se le conoce como discreto. Vamos a profundizar mucho más en esta idea, pero quiero que la tengan en mente por ahora, que lo podemos representar en estos puntitos. Entonces estos pueden ser puntos. Eso también nos va a servir para representar lo que es el plano cartesiano. Y el continuo, al menos en un grosso modo, puede ser, al incluir decimales, podemos tener una distancia prácticamente infinita entre un número y otro, ¿no? Si yo incluyese decimales aquí, puedo decir que tengo algún número como 2.0002 y probablemente tenga muchos más decimales, desde el 2 hasta el 3. Entonces, pues 2.002 es otro número, y puedo tener una cantidad prácticamente infinita de números entre este y este.
Entonces eso es lo que nos va a dar un poquito la idea de lo que es la continuidad. La vamos a ir definiendo de manera precisa a medida en la que vayamos avanzando en el curso. Y bueno, para terminar vamos a ver y vamos a discutir un poquito esta idea que va a ser fundamental para este curso de análisis. Entonces, pues aquí sí le vamos a poner muchísima atención a lo que se les denomina como axiomas. Entonces, habíamos definido en la diapositiva previa que es un campo, o al menos habíamos dado la idea, dijimos que era un conjunto y vamos a incluir dos cosas, que son una suma y una multiplicación. ¿Okay? Entonces ese conjunto especial, que puede tener varios elementos, le vamos a denominar como campo, siempre y cuando pueda cumplir los siguientes axiomas. Entonces aquí aparece una palabra, nosotros usualmente le llamamos propiedades, pero lo más correcto es llamarlo axioma, porque, bueno, en teoría sí son propiedades de campo, pero pues los axiomas lo que nos va a indicar es que es el punto de partida del análisis matemático. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que tienes es una presuposición, ¿no? Si nosotros no entrásemos en una presuposición, o si no tuviéramos una presuposición previa, nosotros tendríamos que seguir dilucidando y discutiendo conceptos previos a esto, ¿no? Entonces aquí les voy a enseñar por qué tenemos que presuponerlo, y de alguna manera la palabra misma axioma nos dice que es algo tan evidente que no requiere una demostración. Sin embargo, eso probablemente pueda ser debatible. Incluso una de las personas más famosas que logra debatir esto y proponer una serie de proposiciones lógicas para demostrar que en efecto se pueden llamar axiomas, pues fue Bertrand Russell, pero pues por ahora no vamos a tocar estos temas, son un poquito más complicados. Ahora solo quiero que se entienda la idea, ¿no? Entonces, tenemos dos elementos en R. Estos dos elementos pueden ser simplemente números. En R significa que están contenidos en el conjunto. Entonces, pues también vamos a incluir la suma. Entonces, aquí exactamente definimos la idea de la suma, ¿no? Entonces aquí aparece como una operación en el conjunto. Entonces ya no es un conjunto, digamos, de la misma especie que nosotros vimos, que eran conjuntos arbitrarios que pueden tener lo que sea, ¿no? Entonces en esos otros conjuntos nosotros podíamos tener elementos, pero no necesariamente tienen que tener el sentido tan práctico como lo que estamos dando aquí, que estamos diciendo, bueno, pues tengo dos elementos, los puedo sumar, y esa misma suma también pertenece al conjunto. Eso ya es algo interesante de decir, ¿no? Porque si nosotros observamos, por ejemplo, en el conjunto de los enteros, lo que teníamos por acá, voy a recuperar un poquito esta. En el de los enteros, pues podemos tener negativos, ¿no? Entonces, fíjense, es algo interesante porque aquí estoy diciendo, bueno, si aquí tengo negativos, imagínense que yo aseguro que yo puedo sumar, que pongamos, voy a verlo de estas dos maneras. Si yo puedo sumar dos números naturales y el resultado va a ser un natural, pero ¿qué pasaría si yo digo, bueno, entonces yo puedo sumar dos números enteros y el resultado puede ser natural? Y eso no pasa, ¿okay? Porque si yo tengo negativos, la suma de negativos me puede dar otro negativo y los negativos no están incluidos en el natural, ¿okay? Entonces por eso es tan importante esta idea, y esta idea es exactamente la definición de la suma, ¿okay? Vamos a tener esta otra ley que se llama conmutativa. Bueno, es el axioma de la propiedad conmutativa. Entonces este axioma nos dice que si tenemos dos elementos en R, la suma de esos elementos puede ser, se puede conmutar, quiere decir que puedes alterar sin afectar. Entonces aquí también estamos asumiendo que esa suma pues sigue perteneciendo. Entonces aquí lo que te dicen es, si tomas dos, y la suma también está, ¿ok? Y pues aquí no nos está diciendo, si tomas dos, puedes invertir la suma y la suma no va a cambiar el valor, ¿ok? Entonces esa es la parte interesante. Vamos a tener esta ley que también es muy importante, la asociativa nos va a decir, y bueno, pues aquí va a ser importante porque nosotros la suma la definimos para dos
en este caso vamos a tener la posibilidad de sumar un tercer elemento. Y si sumamos un tercer elemento, quiere decir que podemos simplemente cambiarlo. Entonces podemos decir, bueno, pues puedo alternarlo y el resultado va a ser el mismo. Eso también a lo mejor puede parecer un poco obvio, pero no lo es tanto. ¿Ok? También esto va a ser muy importante. Hay un elemento y solo uno. Es único, existe, y cuando decimos que existe y es único, utilizamos esta notación. ¿Ok? Existe y es único. Entonces dice que para todo A en R existe una forma de sumarlo con algo. Digo, estrictamente lo que diríamos es, bueno, lo sumo con alguna variable y esa me da el mismo número, pero pues sabemos que no hay otra forma en la que ese no pueda ser más que el 0. Entonces yo sumo un número con el 0 y se acabó. No hay otra forma en la que pueda sumar yo algún número con algún otro número y que me dé ese mismo número. ¿Okay? Eso es bien importante, a pesar de que parezca un poco obvio. Entonces vamos a tener el quinto. Vamos a ver, para cada A en R, entonces igual, agarramos un elemento de R, algún número, porque estamos hablando de números. Hay un y un solo elemento que, al denotarlo por menos A, aquí es donde empieza la idea y la definición estricta de la resta, ¿okay? Tal que al sumarlo con algo que es el inverso, ¿okay? En este caso pues lo vamos a llamar el inverso aditivo porque estamos hablando de la suma, que al sumarlo con el inverso siempre me va a dar 0. Entonces aquí tenemos esta idea, ¿no? Menos A más A es igual a 0, ¿vale? Menos A más A, ¿okay? Creo que sí lo dije bien. Bueno, el chiste es que esto también lo podemos haber deducido de aquí, porque si decimos, bueno, pues si yo tengo un elemento A y lo sumo con algún elemento desconocido, delta, supongamos, y si suponemos que no existe el 0 ya por definición, ¿no? Pero sabemos que no puede haber otro que el 0, si nosotros decimos, bueno, pues tengo mi elemento A, lo sumo con algún delta, y el resultado me tiene que dar siempre A. Entonces no hay, como se pueden dar cuenta aquí, no hay ninguna otra forma en la que ese delta no pueda ser simplemente A menos A. Entonces, algún número resta por sí mismo, pues siempre va a dar 0. Esa es exactamente la idea que permea estos dos. ¿Okay? Bueno, vamos a avanzar un poquito con la multiplicación, que la vamos a definir con un punto. En este caso, pues vamos a tenerlo así escrito de esta manera, que está aquí. Y igual repetimos el axioma, pero ahora lo hacemos para la multiplicación. Entonces tenemos un número A y un número B pertenecientes a R. Decimos que la multiplicación también pertenece a R, ¿ok? Eso también es exactamente el mismo axioma de estabilidad de cerradura. Le llamamos cerradura en la suma, pero también lo podemos tener para la multiplicación, ¿ok? Para todo A y B en R podemos tener la ley conmutativa. Entonces podemos multiplicar y podemos alterar el orden sin alterar el producto. Entonces eso es muy importante. Aquí tenemos exactamente lo mismo, bueno, que tenemos en la asociativa de la suma. Para la multiplicación, como lo hemos dicho, definimos la cerradura. La cerradura es importante porque nos permite multiplicar dos números. Nos permite decir que la suma que la multiplicación está definida para dos números. Entonces, también vamos a tener la asociativa como esa forma de poder conmutar a partir de que ya exista una multiplicación y nosotros agreguemos otra, ¿okay? Que es exactamente lo que hacemos cuando tenemos A por B por C, ¿vale? Hay un elemento igual, de manera idéntica, también va a haber un elemento que sea un neutro, ¿okay? Pero aquí vamos a tener un neutro distinto, ¿no? Entonces aquí decimos, bueno, pues si A lo multiplicamos por 1, eso es igual a A, y eso es lo mismo que invertirlo. Claro está que A no puede ser 0, ¿okay? Porque si A fuera 0, tendríamos una división entre 0, y eso no está definido, ¿okay?
Porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a despejar de la misma manera en la que hicimos esto, ¿vale? Que podemos tener, bueno, pues voy a escribirle esa parte aquí. Vamos a tenerlo de la misma manera. Entonces igual, tenemos un A multiplicado ahora, hicimos por algún delta que yo no conozco, y ese me va a dar A. Entonces la única forma en la que esto pueda ser cierto es que ese delta sea A entre A, ¿sale? Y este A entre A es el que tiene que tener necesariamente la condición de que no sea 0 para que pueda decirse que es 1, ¿vale? Entonces por eso es tan importante, y de aquí también vamos a sacar este otro elemento, que va a ser el elemento del inverso, ¿okay? Entonces si se fijan, aquí hablé de los dos al mismo tiempo. Puedo representar también 1 entre A de esta manera. A a la menos 1 es exactamente lo mismo que 1 entre A. ¿Okay? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Entonces aquí digo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces si yo multiplico A por A a la menos 1, que sería A por 1 entre A, o sea, entre A, me tiene que dar 1 siempre y cuando sea distinto de 0, ¿vale? Entonces aquí tenemos la condición. Eso debe de ser muy estricta esa condición, ¿okay? Y para todo A, B y C, vamos a tener algo que va a ser una mezcla de estas dos características, que va a ser fundamental en álgebra. Va a ser que podemos distribuir la multiplicación, ¿okay? Entonces esto es lo que ustedes han visto en álgebra, por más por ¿no? El decir eso implica que es exactamente distributiva. Esta es una forma en la que se mezclan la idea de la multiplicación y de la suma. Por eso es tan importante. Estas leyes las vamos a ver un poquito más en lógica en el próximo capítulo, pero vamos a discutirlas un poquito ahorita, ¿okay? Entonces, este axioma dice: para cualquiera de dos elementos A y B en R, una y solamente una de las siguientes relaciones se verifica. Entonces esta es la parte de la tricotomía, ¿no? Cuando nosotros tenemos un valor para cada uno de los números, tenemos prácticamente tres opciones, esencialmente, para la cuantificación, y se le llama tricotomía. La vamos a utilizar en lógica para ver tres opciones en varios casos, y lo que tenemos es la posibilidad de que A sea menor que B, la posibilidad de que sean iguales o la posibilidad de que sean menores. Entonces esto es bastante útil porque al menos en este tenor de análisis, pues vamos a tener la posibilidad de reducir muchas cosas que probablemente no nos vayan a servir. Entonces aquí tenemos otra, que es la ley transitiva. Esta ley transitiva también la vamos a ver en lógica como un silogismo. Decimos, si A es menor que B, B es menor que C, entonces A es menor que C, ¿okay? ¿Por qué? Pues porque tenemos que A es menor que B, A es chico, vamos a decir que es un número chico, B es menor que algún otro número. Entonces, por el simple hecho de tener alguna proposición, eso lo vamos a ver un poquito más en lógica, va a ser bien importante. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una proposición, digamos, P implica alguna letra Q y Q implica alguna R, entonces tenemos P y decimos por lo tanto R. Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Eso es exactamente lo que se dice en la ley transitiva, ¿vale? Bueno, entonces esto es una forma de implicación. Vamos a utilizar mucha lógica para demostrar los demás axiomas, y incluso tener nuestras primeras demostraciones, que va a ser bastante interesante verlas, ¿no? Si A es menor que B, entonces para todo C en R, siendo C probablemente una constante, tenemos la posibilidad de que al sumarlo en los dos lados tenemos exactamente la misma regla, que no se rompe. Eso no pasa cuando es menos, ¿ok? Entonces también lo vamos a tener para la multiplicación. Como les digo, esta regla se va a romper cuando sea menos, ¿vale? Bueno, en este caso no, pero en este sí. Pues por eso decimos, ¿no? Es que 0, bueno, es que C tiene que ser positivo, ¿no? ¿Okay?
Entonces, la idea es igual lo que hacemos en las ecuaciones, es poder sumarle algo por un lado y sumarlo por el otro y decir que eso es exactamente equivalente, y lo es porque es una forma de escalar ecuaciones. Entonces también lo vamos a ver un poquito más a fondo. Y bueno, pues por ahora esto será suficiente. Vamos a ver en el otro capítulo un poquito de ejemplos y vamos a ver lógica, que va a ser muy importante para hacer las primeras demostraciones.